está para mí. Sí, donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar. Muy buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de problemas y estrategias de la enseñanza. Bueno, el día de hoy ya prácticamente despidiéndonos de este semestre, ¿no? Estamos culminando nuestras teleclases, dando cierre, ya entregando nuestros últimos trabajos, cumpliendo con nuestros últimos compromisos, así que la sesión de hoy va a ser más relacionada con todo lo que son problemas del aprendizaje o trastornos del aprendizaje. Es un tema muy psicológico, pero yo sé que lo podemos abordar rápidamente y darle un sentido práctico, pues para el ejercicio de nuestra profesión. Quiero decirles que me agrada muchísimo haber podido facilitar el proceso de construcción de saberes en esta asignatura, y por supuesto me encantó haber tenido la compañía de la profesora Adelaida Bedoya, que también nos ha acompañado. ¡Ay, tan linda! Gracias, profe. Dando lo mejor de sí para que nosotros realmente evolucionemos en el proceso de aprendizaje. Ay, muchas gracias, profe. Para mí ha sido genial, además que he aprendido muchísimo y nada, yo feliz haciéndoles porras. No, pues muchachos, muchas gracias por haber cumplido con los trabajos, muchas gracias por su responsabilidad, mucho silencio, eso sí, en el grupo, tal vez porque éramos un grupo pequeño, pero bueno, los grupos pequeños deberían ser más ruidosos, ¿no? Porque nos vemos más. A mí me pasó exactamente lo mismo en la materia currículo, porque es un grupo pequeño, a comparación de la cantidad que tenemos en los otros, y uno extraña eso, se extraña el ruido, no, pero pregúnteme, o sea, ¿qué diga algo. Escríbame, participe en el foro, salude, ¿sí? Diga, bueno, le envío un saludo del CAU. Sí, algo. Pero escríbame algo, por favor, hágase sentir, hágase notar. Entonces, bueno, que eso quede enseñanza para las próximas asignaturas, a participar, a ser activamente constructor de este proceso. A no olvidarnos que las clases y las sesiones las construyen ustedes, las hacen ustedes, las dinamizan ustedes. Con respecto a que a sus dudas, a sus inquietudes, no se queden comiendo entero todo lo que el docente les dice. ¿Sí? Pregunten, indaguen, cuestionen, hagan oposición, de eso se trata. Nosotros, los docentes, tenemos que tener un sentido crítico, un pensamiento crítico activo, no quedarnos callados frente a todas las situaciones, comiendo entero, no, hay que manifestar nuestro inconformismo, nuestras dudas, hay que mostrar que nosotros también leemos, investigamos, que somos capaces y que nos gusta esto, porque, insisto, este proceso de formación es un asunto de vocación, es un asunto de servicio social. Y también de no tragar entero. Y de no tragar entero, es de permanentemente estarnos formando. Es que el docente que se queda con el rol de pararse en el tablero a escribir un texto para que el niño lo escriba en una hoja, en un cuaderno, es un docente que se quedó en el siglo no pasado, antepasado. Nuestros docentes deben ser activos, deben tener en cuenta las necesidades específicas de los niños, las características específicas de los niños, deben construir, deben hacer, deben proponer. Esa es la característica de nuestros estudiantes, de nuestros futuros licenciados en pedagogía infantil. Entonces vuelvo y les digo, me encantó haber estado acompañando este proceso y ojalá nos volvamos a ver en algún momento de nuestra vida. ¿Listo, mi profe? Vamos a las diapositivas del día de hoy, problemas y estrategias de la enseñanza, y esta es nuestra pregunta orientadora para el foro, la cual muy seguramente todos los poquitos que somos vamos a responder. Entonces, profe, ¿tú me harías el favor de leerla? La pregunta orientadora del día de hoy es: ¿qué conoce acerca de la enseñanza a alumnos excepcionales? Y ese es un reto inmenso, ¿no? Ojo, excepcionales no solamente los que tienen superdotados, no, sí, sino los otros. Okay. Sí. También los niños con necesidades educativas transitorias y permanentes. Excepcionales son todos, en ese grupo cabemos todos. Sí, porque somos diferentes. Es que esa es la belleza de lo que nosotros estamos haciendo, que hay una diferencia, porque ninguno es igual que otro.
Nunca Todos lo tenemos seremos. que trabajarlo. Yo, por ejemplo, creo que yo fui un dolor de cabeza para más de un profesor. O sea, yo soy buena académicamente y me encanta estudiar y me encanta el trabajo y el estudio, pero mi forma de ser, mis rasgos de personalidad hacen que yo no sea tan fácil de cuando una profesora o un docente es muy estricto y lo saco de su zona de confort. Eso era muy duro. O sea, coger, por ejemplo, cuando uno al más desjuiciado del salón no nombra al monitor. Y ese muchacho o esa muchacha cambia porque ahora tiene un rol. Sí, eso es muy bonito. Pero también es duro, los niños que son súper dotados son difíciles. Los niños superdotados, a veces nosotros los docentes los podemos diagnosticar como niños problemáticos en términos de convivencia y conducta, y resulta que no es eso. Resulta que ellos nos ganan intelectualmente. Entonces, como nos ganan intelectualmente, pues terminan convirtiéndose en un problema convivencial en el aula. Entonces, ahí es donde hay que despertar esa pericia, esa observación, esa capacidad de observación del docente para ver qué es lo que ocurre con el niño específicamente, ¿no? Yo me encontré en un aula de aprendizaje alguna vez con un chico que había sido valorado por una prueba de inteligencia. Todos sus hermanos estaban becados en universidades del exterior y él vivía con su padrastro y su mamá. Su padrastro se dedicaba a conducir una buseta de transporte público y la mamá era ama de casa. Y todos los hermanos estudiando becados en el exterior, pero pues yo no había indagado al respecto. Así que otra orientadora ya de muchos años, una señora a punto de pensión, me dijo, le voy a enviar a aplicar una prueba de inteligencia a este muchacho. Le puntuó como que 134, que es un nivel muy alto en Sí, porque términos de es hasta inteligencia. 80 es cuando se considera de 80 a 90, creo Es que más o menos la media. la media. Y ya de ahí para adelante es alto. Ahí excepcional, sí. Este niño puntuaba como 134 y vivía aburrido todo el tiempo. Él no quería hacer nada, él no quería escribir, él no quería leer, qué jartera. Él no quería hacer nada con su vida. Entonces, cuando nos dimos cuenta que ese era el puntaje, ¿qué se hizo? Venga papá, venga mamá, dialoguemos, cuéntenos dónde están sus otros hijos y miremos qué posibilidades hay de abrirle otros espacios a este niño donde realmente todas sus potencialidades se puedan desplegar. Porque allí no, estaba tan cohibido que se volvió el niño problema. Es que no tenía nada más que Y porque proponer. entienden todo rápido, fácil. Y Para él entonces era hartísimo, el profesor repetía y repetía y repetía y repetía, era el mejor en inglés, hablaba ya inglés y el profesor hasta ahora les estaba enseñando verbos, entonces no. complicadísimo, ¿no? Y eso es un reto también para la institución, ¿no? Sí, totalmente. Porque empieza uno a evaluar, empieza a generar, ok, cómo vamos a trabajar esto, cómo vamos a hacer esto, pero al mismo tiempo se sienten como, sí, no, tal vez, si lo hacemos, no lo hacemos, es complejo. Exactamente. Entonces, des en cuenta, no siempre que haya un problema de convivencia significa que el niño solo pueda generar dificultades. Debe haber algo en él muy valioso, ¿no?, de lo cual nosotros no nos hemos dado cuenta. Listo, entonces volvemos a nuestras diapositivas. Y vamos a hablar de capacidades diversas, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de capacidades diversas, hablamos de necesidades educativas transitorias, que son esas necesidades que encontramos en el aula y que hacen que los niños a veces tengan dificultades para ir al mismo ritmo del común, ¿cierto? Que, ese niño todavía no lee y los demás ya. Que ese niño todavía no ha aprendido a sumar y los demás ya. Que ese niño se le dificulta, que está mal hecho, pero pues aún lo manejamos, que ese niño le dificulta aprenderse las tablas y los demás ya. Entonces, a ese tipo de necesidades que se pueden solucionar si le prestamos suficiente atención y le brindamos el acompañamiento adecuado, se denominan capacidades diversas. Y esas capacidades diversas o necesidades educativas transitorias se relacionan con ciertas disfunciones, pueden ser de características físicas o disfunciones de características emocionales. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar revisando aquí los trastornos sensoriales. Entonces hablamos de que en el aula podemos encontrar niños con trastornos sensoriales, como les venía yo diciendo en alguna sesión. Hay niños a los cuales les diagnostican gafas cuando ya van en primero de primaria, segundo de primaria, y han perdido gran parte de su vida de recibir el estímulo del ambiente, de percibirlo, de comprenderlo, porque tienen baja visión, porque todavía no pueden entender el mundo por la distancia que hay entre el objeto y ellos. No lo pueden reconocer, no lo pueden asociar a los conceptos que ellos vienen trabajando intelectualmente. Entonces existen varios tipos de trastornos sensoriales, vamos a revisarlos.
Uno son las alteraciones visuales, otros son las alteraciones auditivas. Y eso lo encontramos en el aula, no necesariamente que el niño tenga un audífono puesto, uno coclear, ¿no? Sí, no siempre es así, pero hay niños que no tienen no sé cómo decirlo, la misma, de hecho no todos tenemos la misma capacidad auditiva. Hay personas que uno les dice chisme fresco, pero es que tienen una capacidad de escuchar de aquí a, no sé, 3 aulas hacia el fondo que están diciendo. Sí. Y esas personas que tienen una mayor capacidad auditiva se desconcentran con mayor facilidad y rinden menos académicamente, porque es que todos los estímulos están sobre ellos. Existen los que tienen mayor capacidad auditiva y existen aquellos que tienen un deterioro en la capacidad auditiva. Entonces, estos niños que tienen deterioro en la capacidad auditiva requieren de varias cosas. Primero, de que un médico los revise, ¿cierto? Hay que hacer una remisión a fonoaudiología o solicitarle a los padres que los lleven a un fonoaudiólogo, que le hagan una valoración de su estado de capacidad de oír, una audiometría, un potencial auditivo, y adicionalmente en el aula de clase tenemos que buscar estrategias. Por ejemplo, resulta que en el aula de clase el sonido, cuando el docente se encuentra ubicado en una de las 2 esquinas de la parte de adelante del salón, al lado del tablero, el sonido tiende a rebotar en la pared que está al lado contrario de él, ¿no? Hay que ubicar al niño con el oído que funcione más, con el oído que le sirva más. Son estrategias que son sencillas, pero que les sirven. Sí, hacia la pared en donde va a rebotar el sonido. Eso es algo que mandan, por ejemplo, en las aulas en donde ya hay inclusión acá en Bogotá. Una de las recomendaciones que manda el fonoaudiólogo es esa. Por favor, padre, docente, ubique al niño en el salón, en el área en donde el sonido va a rebotar al oído por el cual se recibe mayor estimulación. Y eso lo hace que pueda prestar atención. Que pueda escuchar mejor, correcto. Si tú lo pones con su oído que escucha mejor, donde está el sonido de los demás compañeros, lo más seguro es que él no vaya a prestar atención, porque es que ¿cuál sonido es el que está recibiendo más que el de los compañeros? El de los compañeros, el que está chismoseando atrás, el que está chismoseando adelante. Entonces son pequeñas cositas que uno puede tener en cuenta a la hora de ayudar a los estudiantes con dificultades relacionadas con la audición o con baja audición. Si es necesario que el niño use un audífono especial, son los padres los que deben buscar la ayuda de la EPS para que pues les envíen esos implantes que son tan importantes, ¿no? Pero a veces nosotros somos un factor protector y somos las que identificamos que el niño tiene esas problema. Debilidades. Sí. En casa a veces no se dan cuenta porque pues es lo regular, el habituarse a que el niño siempre ha funcionado así y no se dan cuenta. Y hay que gritarle Sí, grítale para que escuche, pero pues no pensamos que sí puede haber algún problema de audición. Ahora, las alteraciones visuales. Hay 2 tipos básicamente de alteraciones visuales que son baja visión y ceguera total. Entonces, cuando hablamos de baja visión, estamos hablando de nuestras gafitas, ¿no? Todos los que tenemos gafitas, diría mi hija, mis gafitas. Y que perfectamente los niños pueden tener gafitas desde el año de vida si son diagnosticados oportunamente. ¿Por qué? Para garantizarles un mejor desarrollo cognitivo, sensorial, mayor capacidad de aprehensión del ambiente y adicionalmente si son diagnosticados a tiempo es posible disminuir ciertas dificultades relacionadas con la baja visión. En cambio, cuando son diagnosticados o se les pone gafitas por allá en segundo de primaria o tercero de primaria, pues ya se han perdido las oportunidades de mejorar, exactamente. O sea, el niño mejora, pero obviamente se va a demorar. Sí, o probablemente necesite ese tipo de gafas y gafas aún más apropiadas a lo largo de su vida. Y está la ceguera total, que es tener precisamente alumnos que dependen de un bastón y de un sentido bastante profundo de su entorno en el aula, ¿no? Entonces estos niños tienen que reconocer sus espacios, entonces el primer papel del docente es permitirle que reconozca sensorialmente todo el espacio. Ellos desarrollan de forma mayor la audición, otros sentidos, para poderse movilizar en los espacios y no estarse tropezando con todos los elementos y muebles que hay allí. Pero hay que permitirle como docente hacer un reconocimiento de los espacios, tocar las paredes, ver dónde están ubicados los puestos, dónde está la salida, dónde está el patio, y que él con su bastón o con lo que se pueda desarrollar puede identificar cuáles son las áreas seguras y cuáles son las que no son seguras. Además que, bueno, a mí me pasó, pero ya en universidad, yo no me había dado cuenta que la estudiante tenía una discapacidad, tiene una enfermedad neurodegenerativa que la va dejando ciega con el paso del tiempo. Pero pues no se veía así. Claro, como ella ya lleva unos semestres en la universidad, ya se mueve en la universidad y conoce la universidad y anda sin el bastón. Tiene un rango de visión
no tan grande, pero tiene un rango de visión. Entonces cuando fui a hacer los exámenes, me acuerdo tanto que se puso como brava porque llegó y me dijo, profesora, le informo, pero así con una decencia. Que eso no pasa. Que suele pasar así casual. Necesito que mis parciales sean más grandes, la letra, ¿sí? Pero me lo dijo de una manera que me chocó al comienzo porque yo no había entendido. Pues yo hice caso y los parciales en general iban en 12, se los traje en 16, tomó más hojas, pero bueno. Cuando yo veo que saca una luz, una lamparita, Sí. empieza a leer, empieza a acomodar. De hecho, eso me ayudó a entender que en una clase pasada al comienzo, yo había puesto un video, pero el video era con subtítulos. Y ella se molestó, se paró y se fue. No dijo nada y yo no pregunté nada. Pero cuando yo la veo presentando el examen, menos mal que mi letra en el tablero era inmensa. Y la veo que sacó una linternita especial, una regla que le va mostrando como el recorrido, y la vi totalmente pegada a la hoja. A la hoja. O sea, es que estaba así. Ajá. En ese momento me sentí mal. Claro. Porque yo no había entendido que ella tiene una dificultad, una discapacidad, Sí. pero ella tampoco quería darlo a conocer, pues Sí. por temas de que no quería que la trataran diferente ni demás, y de hecho era muy buena académicamente y yo le exigía mucho. Pero claro, uno se queda como, ok. Pues ahí está la experticia del docente, profe. Sí, Efectivamente, bueno, dése cuenta que hay ciertas dificultades que no notamos por estar más pendientes de que el niño tome dictado que cualquier otra cosa, ¿no? Volvamos a las diapositivas, por favor. Uy, no, te estoy interrumpiendo mucho. Qué pena, es que está muy chévere el tema. Recomendaciones para el docente. Entonces, vamos a ver qué recomendaciones podemos nosotros brindarle al docente para que maneje, bueno, para que aplique en su aula de clase. Lo primero es, en caso de alteraciones auditivas, por favor, no grite, ¿sí? Evite no gritar, porque es que realmente el niño se va a sentir agredido con el nivel de voz que usted usa. Segundo, hable claro y más pausado en casos de dificultades auditivas, con deterioro, ¿sí? Donde hay dificultades para oír. Reduzca los sonidos del fondo. Es decir, cierre la puerta si hay educación física en el patio de clase, o busque la manera de que el niño no tenga tanto estímulo alrededor y pueda prestar atención únicamente a su voz. Y hable siempre hacia los estudiantes. No les dé la espalda y empiece a hablar copiando al tablero, porque muchos niños a veces pueden comprender más cuando ven sus labios o sus gestos. Entonces procure siempre, en el caso de alteraciones auditivas, hablar hacia su público y no darle la espalda al público mientras usted está hablando. Entonces esas acciones las vamos a tener en cuenta en el caso de alteraciones auditivas. Bien. Ahora vamos a ver trastornos físicos. Entonces en nuestras aulas de clase también vamos a trabajar con niños con capacidades diversas que tienen trastornos físicos. ¿Y cuáles son esos trastornos físicos? Pues yo básicamente los dividí en estos que ustedes ven a continuación. Primero, alteraciones ortopédicas o relacionadas, por ejemplo, cuando se presenta parálisis cerebral. Entonces, estos niños requieren de una silla de ruedas y requieren de facilidades para desplazarse en la institución educativa. Acá en Bogotá, por ejemplo, ya hay colegios que tienen colegios públicos a los cuales les han ubicado unos pequeños ascensores para que el niño en silla de ruedas pueda desplazarse a otros pisos, porque la mayoría de colegios en Bogotá tienen 2 y 3 pisos. Entonces sí hay colegios que han sido adaptados, pero también se les ha ubicado rampas. La mayoría de instituciones educativas en Bogotá tienen rampas. Es más, hasta, qué sé yo, la mayoría de todo, ¿no? Bueno, mi Tienen mamá rampas. tiene una discapacidad motora y nos reímos cuando crearon los puentes de Transmilenio porque mi mamá decía, no, eso uno va en silla de ruedas y ¡fuf! Derechito a los buses. Porque son un poco inclinados, pero sí, ya hay muchos que son más incluyentes porque antes no podían. O sea, yo me acuerdo que yo soy del Manuela Beltrán y ese no está adaptado, ese colegio no está adaptado para silla de ruedas. En mis tiempos, ¿no? Entonces, En mis tiempos era, pues el colegio tiene como 100 y pico de años, entonces en mis tiempos eso no se veía, pero ahora uno entra y da gusto, que uno ve rampas por todas partes y da gusto porque pues se sienten incluidos. exactamente, y porque el niño tiene acceso. Miren, hubo un colegio en el que yo estuve alguna vez trabajando que nos tocaba poner niños de servicio social para que desplazaran al niño que dependía de su silla de ruedas al baño, porque solo había escaleras, entonces ellos lo cargaban al hombro para arriba y para abajo, Sí. porque no había por donde él se pudiera trasladar en su silla de ruedas. Entonces Yo, ahí es donde uno dice, yo tengo que contarte una experiencia. Yo toda la vida he estado unida a todo lo que son necesidades especiales y tuve una oportunidad de salir del país que me llamó muchísimo la atención. Y yo iba en la calle, estábamos en la calle caminando en Alemania, en Múnich,
y vi pasar a un señor que tenía parálisis cerebral, o sea, en su silla de ruedas, solo, ¿sí? Tenía el respirador, solo se notaba que podía mover las manos y un poquito la cabeza, e iba toda en su silla de ruedas. Y me dio mucha risa porque lo paró una policía y yo creo que lo estaba regañando. Pero ver que ellos tienen la facilidad de moverse, porque por todo lado pueden, o sea, en todas partes hay espacio y demás, y ellos van. Y no vi a uno, vi como a 3 personas, y yo era, ¡oh, por Dios! Profe, Eso o es sea, es donde increíble. uno se tiene que cuestionar el nivel de mentalidad que manejamos, ¿no? Estamos más preocupados por cosas que no tienen ningún sentido, más preocupados porque, no sé, el niño no escribe, no tiene letra bonita, ¿sí? Cuando realmente hay otras cosas a las que hay que prestarle mayor atención, como las posibilidades de brindarle acceso a la educación a esos niños que difícilmente se pueden desplazar. No, es que verlos, imagínate, o sea, que se pueda mover significa, y va elegante significa porque probablemente trabaja, significa que tiene independencia, significa que tiene calidad de vida. Es que eso es lo que nosotros no vemos, o sea, calidad de vida. Tú, a pesar de que no puedes mover tu cuerpo, tienes calidad de vida y puedes tomar decisiones, puedes andar tranquilo, puedes irte, rómpase un pie e identifique cómo es de terrible la dependencia que uno tiene de otros para pararse, para moverse, para bañarse, para todo. Exactamente. Son cosas que hay me que parecen empezar a chéveres. tomar conciencia. Mire, el docente de verdad se tiene que concientizar muchísimo en torno a las capacidades diversas y las necesidades educativas transitorias. Hay que capacitarse porque no siempre el niño que más rinde en el aula es el que debemos acompañar, porque muy seguramente él tenga una familia que lo está acompañando en forma permanente, por eso rinde. Pero hay niños que siempre van en el último lugar, y a esos niños hay que prestarles mayor atención porque seguramente nos necesitan en mayor grado. Y uno lo que hace es, ay no, qué jartera que me vuelvan no me lo vaya a dejar, sí, ay por no. favor, señor coordinador, asígnalo, ubíquelo en otro salón de clases. Ay, sí, no, qué Listo, pecado. continuemos con esas otros trastornos físicos que tenemos que manejar. Entonces vamos con los trastornos convulsivos y relacionados con la epilepsia. Esos son duros. Pues resulta que en las aulas de clase tenemos niños con trastornos convulsivos o con epilepsia. Hay niños que han sido ya diagnosticados con epilepsia y hay niños que simplemente presentan trastornos convulsivos de los cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y no sabemos. Y no sabemos. No necesariamente en un trastorno convulsivo el niño cae al piso, convulsiona y le sale baba. No ocurre todas las veces. No sé. Hay cientos de tipos de trastornos convulsivos en los que simplemente algunas veces el niño presenta parpadeo de los ojos y pérdida de conciencia de algunos segundos. Nosotros no entendemos qué le pasa al niño cuando se queda simplemente ahí rígido y quieto, y puede ser un trastorno convulsivo. Esos tipos de trastornos solamente los puede diagnosticar el neuropediatra, el médico neurólogo. No más, porque es que lo mismo que con los TDAH. Entonces, si no tiene un diagnóstico y necesita en el neuropediatra, necesita el pediatra, necesita toda una cantidad de... Y sus medicamentos. En estos casos sí es necesario la medicación, en este caso sí es el acompañamiento médico de por vida. No son casos que tienden a desaparecer los síntomas, sino que le toca al docente estar un poco más atento y buscar las herramientas para que en el momento de que se presente la crisis convulsiva, él le pueda brindar los primeros auxilios, que básicamente son los de tenderlo en el piso de tal manera que no se golpee, qué sé yo. O sea, los básicos. Y no gritar, porque a veces yo una vez atendí un caso donde el niño tuvo su primer ataque de convulsivo en clase y la profesora puso a gritar y todos eran en una esquina del chino golpeándose contra el pupitre mientras convulsionaba. Entonces, ojo con eso, porque como yo sé, da miedo. O sea, si uno tiene eso, les asusta porque uno no sabe qué hacer, cómo trabajarlo, pero pues como uno lo maneje, los niños lo van a manejar. ¿Sí? Entonces, esa es una característica que tenemos en estos casos. O cuando los medican, los niños se vuelven lentos, se demoran en dar respuestas y a veces se molestan los profesores. Ay, es que este chino sí es más atembado. Pero qué pecado. O sea, no hay que manejar esos términos de todos modos. Listo, y encontramos los niños con retraso del habla, lenguaje y trastornos cognitivos y del aprendizaje. Trastornos cognitivos y del aprendizaje, ya muchos de ustedes saben, en psicología infantil estamos trabajando una prueba de tamizaje que muy seguramente ustedes puedan acceder a través de sus compañeros de primer semestre, o en práctica 2, creo que ya han tenido acercamiento a la manipulación de una prueba de tamizaje que les permite encontrar en qué aspectos cognitivos, físicos, emocionales el niño tiene mayor dificultad, como para brindarle un apoyo un poco más centrado, más honesto. Y están los retrasos del habla y del lenguaje, que de todos modos sí requieren un acompañamiento de parte de un fonoaudiólogo, de parte de una persona experta que nos dé recursos para trabajar esos retrasos del lenguaje y del habla, que no necesariamente son porque el niño es nenequito, consentido, sino porque hay ciertas
falencias en su aparato fonatorio que le obligan a hablar de una manera diferente. Y recordemos pues que los niños que tienen retrasos en el habla y en el lenguaje son niños que pueden tener dificultades de lectoescritura a mediano plazo. Ay, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Hay algo que a mí me choca de sobremanera, que me estresa y me molesta tremendamente. Por ejemplo, vamos a ver un trastorno del habla, del lenguaje, que lo tiene una persona que es muy conocida en el mundo y sobre todo que es representante nuestro, James. A mí me estresa todos los chistes, toda la mofa que se genera frente a esto, porque se nota que él lo ha trabajado muchísimo para poder mejorar, y obviamente no es fácil que le pongan a uno un micrófono enfrente de todo el mundo y si yo tengo un trastorno. Pero entonces nosotros mismos muchas veces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta mofa y esta risa y nos decimos, ay, sí, sí. Y a la hora del test que tenemos un estudiante, un hijo, un hermano, un primo que tiene lo mismo y se va a sentir mal y se normaliza la violencia de burlarse del otro. Eso es bullying, es matoneo. Sí. El docente es el primer llamado a evitar el matoneo en sus aulas de clase. O sea, el docente que permite el matoneo y se hace el de la vista gorda en su aula de clase cuando otros niños se burlan de sus compañeros, no debe estar ahí. No. Es un docente incapaz en términos de desarrollo socioemocional. Es un docente que puede causar más daño que beneficio. Y eso tenemos que tener, sí, tenemos que tenerlo, porque no, yo sé, uno a veces está tentado, a veces salen con unas cosas que uno quisiera como replicarlas o reírse, ¿sí? Pero no, nosotros tenemos que tener cuidado y dejemos de burlarnos de nuestro futbolista, porque estamos normalizando que las personas tengan un trastorno y que sea normal burlarse. Ojo con eso. Es un trastorno del lenguaje y del habla. Sí. Es un trastorno que él ha trabajado. De hecho, mira, profe, el expresidente Santos también presenta ese trastorno. Sí. Y ha tenido, para poder dar sus conferencias, para poder hablar en público, él ha tenido que hacer un trabajo muy fuerte para poder manejar ese tipo de necesidad educativa especial, porque finalmente se les convierte en un trastorno que, como no se trató en el área de la infancia, que era donde tenía más posibilidades de ser modificado, pues en la adultez se les complica un poco más. Pero eso no quiere decir que estas personas no hagan lo posible para mejorar esas debilidades. Y lo que uno puede hacer, por ejemplo, pueden ver el discurso del rey. Sí, el que era el papá de la actual reina Isabel II de Inglaterra, él no pensaba ser rey. Y el hermano salió y lo dejó a él, y tienen que trabajar con él para que pueda dar discurso, y con Hitler que manejaba tanto, y él tenía que venir a decir algo, pobrecito. Eso es, véanse esas cosas para entender. Ok, listo. Miren, detallitos. Estos niños que tienen retraso del habla y del lenguaje parecen tímidos, aislados y tienen problemas de interacción social. Yo tuve un niño que repetía primero de bachillerato y no ha podido pasar, ya tenía unos 14 años, tenía problemas del lenguaje y él hablaba, por ejemplo, su nombre era Jason, decía Jason. Entonces el bullying, porque no sabía ni siquiera decir bien su nombre, era absoluto, entonces le decían el Jason, pero su nombre era Jason y no podía mencionarla allí. Entonces este niño era retraído, aislado, además que ya estaba con niños que pues eran mucho menores que él, y eso le generaba muchas dificultades sociales. Bueno, entonces vamos a hablar también brevemente de algunos trastornos emocionales y conductuales. Por ejemplo, los problemas del comportamiento, la depresión, la actitud opositoria y por supuesto algo que está muy de moda y que nosotros manejamos muy erróneamente, que es el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora los docentes todos consideramos a los niños inquietos hiperactivos. Ay, sí, todos. Hay que quitarnos esa palabra del lenguaje. El TDAH es un trastorno neuropsicológico. ¿Qué es neuropsicológico? Que tiene antecedentes de carácter psicológico, es decir, relacionados con la crianza, y adicionalmente tiene un alto componente neurológico, es decir, las neuronas del niño tienen algunas dificultades al hacer sus clicitos, y por eso este niño tiene ciertos factores que le impiden aprender con facilidad debido a sus conductas. ¿Sí? No todos los niños son hiperactivos, o sea, un niño inquieto es un niño normal, el niño que no se mueva, el niño que no toque, el niño que no pregunte, es un niño que efectivamente hay que revisar. El TDAH va más allá de eso.
Sí, trastorno porque del los sueño. sinapsis, o sea, Sí. a nivel cerebral no hay un manejo, se alteran los neurotransmisores y procesos como la atención Correcto. se ven dispersos y no los puedes centrar. Y al afectarse la atención se afecta la memoria y el aprendizaje a su vez. Entonces por eso uno tiene que primero diagnosticarlo, pero diagnosticarlo con psicólogo, neuropsicólogo, neurólogo o neuropediatra, y de ahí tiene que tener un tratamiento no solamente en medicamentos, sino también en la alimentación. Un niño con Correcto. TDAH yo no le puedo dar el refrigerio que le dan normalmente en el colegio. No. Me mato, o sea, No le puede dar alimentos relacionados con azúcar no. durante el día. Es un niño que debe tener mayor acompañamiento del área de la educación física porque debe tener mayor actividad física para quemar toda la energía que tiene. A ellos a veces se les pregunta qué sienten. Yo recuerdo de algún niño que tuve en algún colegio que él decía, profe, es que yo siento como si tuviera un carro por dentro. Que hace Y les toca moverse, correr, no tienen control de impulsos, terminan siendo agresivos porque se frustran con facilidad. ¿Qué les frustra? Que quieren salir y no los dejan, que quieren moverse y tienen que quedarse sentados copiando como están haciendo el resto de los compañeritos. o que acaban rápido y entonces no pueden. Por ejemplo, en algunos países, un profesor Rigo implementó, fue un profesor y después ya lo tomaron como proyecto. Tenía un estudiante que era terrible, terrible y él ya estaba cansado. Y entonces, ¿qué llegó y hizo? Cogió un fin de semana, modificó una cicla que tenía dañada y le colocó, tenía su mesa y abajo estaba la cicla. O sea, él se sentaba y pedaleaba. Entonces, cuando estaba muy, muy estresado, entonces el niño pedaleaba y así podía estar en clase, prestando atención, moviéndose, cubriendo su necesidad, y eso le ayudaba a avanzar. Existen características específicas para diagnosticar un trastorno de hiperactividad. No es el simple hecho de que el niño no se queda quieto en clase. Hay muchos, digamos, eso se le denominan indicadores que debe presentar dentro del aula, en la casa y en otros lugares. Sí. Sin esos indicadores correspondientes a muchos ámbitos no se le puede dar un diagnóstico de Y tal sin magnitud. examen neurológico, Exacto. le sacan hasta sangre, o sea, tiene una cantidad de exámenes para poder. Exactamente. Pues yo no puedo decir, ay, es que este es hiperactivo. No. Además que hay TDAH sin hiperactividad, ¿ustedes lo sabían? Sí. Sí. Hay déficit de atención con hiperactividad, hay déficit de atención con hipoactividad, hay muchos tipos de TDAH. Entonces, ¿eso le corresponde a quién? Al profesional. ¿Y cuál es el profesional? El profesional de la salud, no al profesional de la pedagogía. Nosotros hacemos la remisión, pero Sí, o llamamos al padre de familia para que busque la atención, pero no damos el diagnóstico. Listo, volvamos a las diapositivas y hablamos brevemente de dos aspectos relacionados. Por ejemplo, los problemas de comportamiento son problemas de carácter emocional en la mayoría de las veces. Los niños con problemas de comportamiento tienen asuntos familiares muy complejos, de pronto están involucrados con violencia intrafamiliar, qué sé yo. Los niños también presentan depresión, o sea, no crean que los niños no tienen depresión, pero no la depresión a la que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Ay, es que estoy depre, no, la depresión clínica, la depresión como enfermedad. Entonces nosotros no podemos asumir que cuando estamos tristes estamos deprimidos. Esa es otra palabra que nos tenemos que ubicar adecuadamente en nuestro lenguaje. Nosotros no podemos confundir la depresión con tristeza o con duelo. La depresión es una enfermedad y es una enfermedad incapacitante. Y en los niños no se refleja como tristeza. Un niño exageradamente inquieto, un niño exageradamente violento, agresivo, un niño exageradamente ansioso puede tener depresión y nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿quiénes son los que diagnostican este tipo de enfermedades? Los profesionales del de área hecho, de la salud. profe, imagínate que han hecho diagnósticos de niños con trastorno bipolar. Y es algo que han estado en mi época cuando se hacían los diagnósticos no los trabajaban, no los tenían en cuenta, pero ahora sí lo han estado trabajando, pero nosotros no nos metemos en eso. Eso lo debe hacer el profesional especializado en la salud. Ok, y está la actitud opositora, ¿no? Y la actitud opositora también es un trastorno emocional y de verdad que es muy psiquiátrico. Entonces es el niño que todo el tiempo está negado a hacer actividades. De hecho, en un trabajo que revisé de psicología infantil me encontré con eso, pero pues obviamente pues no puedo decirle al estudiante, mira, es que lo que tiene ese niño es un trastorno de tal tipo.
Un niño que no quiere hacer nada, sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, está creo que en segundo de primaria, tiene todas las capacidades, pero se niega permanentemente a hacer lo que le piden que haga. Siempre está llevando la contraria, es muy agresivo, muy violento y adicionalmente tiene otros compromisos de la características relacionadas con su comportamiento que dan para asumir que tiene una actitud opositora. Este tipo de trastornos son de carácter emocional. El niño emocionalmente no se encuentra bien y requiere un acompañamiento desde el área de la psicología. Entonces, pues de pronto el psicólogo nos puede mandar algunos elementos que podamos trabajar en el aula de clase para que esta situación no persista, ¿cierto? Uy, una cosa, acuérdense que están las orientadoras de los colegios, pero ellas no hacen clínica. Exactamente. Eso es importante, porque ay, ¿para qué sirve la psicóloga del colegio si no hace? Ay, eso me choca. No, ellas no hacen clínica. Ojo con eso. O sea, hacen seguimiento, se trabaja prevención, se trabaja promoción, hacen de mil cosas más, pero ellas no hacen clínica, porque no es que a veces chocamos. No hacen diagnóstico ni terapias. Sí, eso no se puede hacer. Muchos de los psicoorientadores en las instituciones educativas no son psicólogos. Si no son psicólogos, no están capacitados para hacer terapia. Entonces, ojo con eso. Bien, les voy a mencionar algunas recomendaciones para el maestro de aula regular con estudiantes excepcionales. No sé, profe, si me puedes ayudar a leer. Listo, claro que sí. Bueno, puedes hacer una cosa. Dime. Ay, entonces, no te olvides. Entonces, acá que dice, hay recomendaciones generales para, ¿sí? Entonces, control menos y se ajusta. No, ok. Recomendaciones para el maestro del aula regular con estudiantes excepcionales. 1, y la más importante de todas, no etiquete. No promueva la exclusión, como a veces hacemos. 2, caracterice y reconozca su personal estudiantil. Sepa quiénes son sus estudiantes y la historia de vida que tienen ellos. 3, planee sus clases teniendo en cuenta características de sus estudiantes. Sé que tiene que sacarle un poquito más de tiempo para planear las clases. 4, acuda a redes sociales que integren docentes de estudiantes con capacidades excepcionales para que usted pueda aprender más. Acuérdese, aprendizaje autónomo, gestión. ¿Para qué sirve Facebook, además de estar chismoseando la vida de los demás, si no es para integrarse a redes sociales que ya existen en otros países o en nuestro país, en donde colocan muchos artículos, actividades, planeaciones para los docentes que tienen estudiantes con capacidades diversas en las aulas? Entonces, únanse a eso a través de Facebook. Sí, yo estoy unida a varios y la gente dice, ay, pero uno puede aprender muchísimas cosas. Claro que sí. Bueno, y por último, sea entusiasta y ayude a los niños a sentirse motivados a aprender. Muy bien, miren, hay algo que hay que tener muy claro y es que lo primero que debe hacer el docente en el aula de clase, cuando le asignan su salón o cuando le asignan sus estudiantes, es caracterizarlos. Cuando usted caracteriza a su población, es decir, determina cuáles son las características de estos niños en términos sociales, en términos de aprendizaje, en términos de alcances, va usted a encontrar realmente cuáles son esas prioridades del currículo que hay que trabajar. Cuando usted no caracteriza a su población, usted difícilmente conoce realmente cuáles son las necesidades de sus estudiantes y lo que trate de enseñarles a veces va a ser inoportuno. Hay momentos de la vida en que no es necesario aprender a multiplicar, sino de pronto hay otras habilidades que hay que ganar antes para poder acceder a la multiplicación. Entonces, ¿de qué depende eso? Pues de que el docente, muy amablemente, nos colabore caracterizando. Aquí tengo un videito, vamos a ver qué tanto alcanzamos. Le voy a pedir al máster que nos lo permita ver. Es un videito que vamos a dejar ahí andando mientras se acaba la sesión. No está de más decirles muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Les queda el video, por favor. Sí, vamos a ver. Para incluir, de cambiar nuestra mirada, de transformar, de formar parte de la revolución inclusiva. Una revolución inclusiva que tiene como fundamentos la neurociencia, que aporta evidencias a la educación, la tecnología, que permite personalizar el aprendizaje y contribuir al acceso universal de la educación, y por supuesto,
la psicología cognitiva y, como no, la pedagogía. En las raíces, en la base de nuestras prácticas, está el diseño universal de aprendizaje, con la idea de que ya en el propio diseño, en la propia programación, tengamos en cuenta a todo el alumnado con el fin de que no sean necesarias posteriores adaptaciones. En el tronco están nuestras prácticas, prácticas que permiten contextualizar el aprendizaje, prácticas basadas en un aprendizaje activo, un aprendizaje basado en proyectos, en retos,